Muy bien, buenos días con todos. Entonces, iniciemos el tema de la semana 16. El tema a tratar el día de hoy es logaritmo, ¿no? Logaritmos es un tema bastante donde se puede aplicar, ¿no? Es parecido a lo que se vio o se va a ver en el tema de exponenciales, ¿no? ¿No? Las funciones exponenciales o las funciones logarítmicas, ¿no? Son funciones que se utilizan muchas veces, por ejemplo, para la modelación de crecimiento poblacional y en este caso crecimiento logarítmico, ¿no? Bien, entonces primero vamos a definir lo que es el logaritmo, ¿no? Las propiedades, qué es una ecuación e inecuación logarítmica, ¿no? Qué es una ecuación e inecuación exponencial, y entonces con ello comenzamos, ¿no? Vamos a iniciar entonces primero con la parte teórica. Bien, el logaritmo. El logaritmo en definición es ¿no? Sea b un número positivo diferente de 0 y un x mayor a 0, el logaritmo de x en base b denotado con log, ¿no? En base b de x, logaritmo en base b de x, es el número y en los reales tal que se cumple que b elevado a la y es igual a x. Bien, esta es la definición de lo que es el logaritmo, ¿no? Simbólicamente es equivalente a ello, ¿no? Logaritmo en base b de x es igual a y. Si solo si se cumple que x es igual a b elevado a la y. Bien, ¿qué es ese b elevado a la y? Nosotros debemos reconocer que esto es una exponencial, ¿no? Desde la primera semana se vio el tema de exponenciales, ¿no? Entonces, resolver una exponencial de esta forma es equivalente a resolver un logaritmo de esta forma, ¿no? Ahí yo debo reconocer algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo reconocer del logaritmo SB es la base, ¿no? La base del logaritmo, ¿no? ¿No? ¿Qué sucede con la base del logaritmo? La base del logaritmo es la base de la exponencial, ¿no? Cuando se hace la equivalencia. Luego tengo el argumento es x, logaritmo en base b de x. ¿Qué sucede con este x? Este x tiene que ser mayor a 0, ¿no? Porque no está definido los logaritmos de números negativos, ¿no? No se calcula, ¿no? Y hay que recordar, ¿no? Que cuando uno resolvía exponenciales, ¿no? Dada la base, ¿no? Que era mayor a 0, esta exponencial, ¿no? Siempre era positiva, ¿no? Por lo tanto, este x, ¿no? Es positivo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante recordar. Y otro tema también importante de la base, ¿no? En este caso, las bases siempre tienen que ser positivas y diferentes de 1, ¿no? No existe el logaritmo en base 1. Y la base en sí tiene que ser sí o sí positiva. Bien, ejemplo. Yo puedo calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 125, ¿no? Si yo lo quiero calcular, eso yo sé que es 3. ¿Por qué? Porque 5 al cubo es igual a 125, ¿no? Esta equivalencia de exponencial es equivalente a esto, o este cálculo de logaritmo. Y así yo puedo calcular muchos otros casos, ¿no? Por ejemplo, logaritmo en base 3, por ejemplo, de 8, no, de 27. Esto, por ejemplo, es 3, ¿no? ¿Por qué? Porque este 3 elevado al cubo es igual a 27, ¿no? Logaritmo en base 2 de 16. Esto es igual a 4. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es igual a 16, ¿no? Y así puedo tener muchas equivalencias, ¿no? Bien, observaciones importantes, ¿no?
Por ejemplo, si a mí me piden el logaritmo en base b de b, eso es 1. ¿Por qué? Porque b elevado a la 1 es b, ¿no? Logaritmo en base b de 1 siempre es 0, ¿no? Es una propiedad muy importante. Si la base es b, ¿qué sucede? Yo puedo denotar simplemente log de x, ¿no? Y se omite escribir la base 10, ¿no? Log de x o logaritmo de x es lo mismo que logaritmo en base 10 de x, ¿no? ¿No? A eso se le conoce como el logaritmo decimal, ¿no? Ahora, si la base es el número ¿no? El Euler, que equivale a 2,7182, ¿no? Si la base es el número nosotros vamos a denotar con L de n de x, ¿no? Esto se conoce como el logaritmo natural o logaritmo neperiano, ¿no? El logaritmo natural de x es igual al logaritmo en base de x, ¿no? Nuestro logaritmo neperiano, ¿no? Bien, eso es importante. Aparte de estas, hay muchas propiedades más, ¿no? Que conllevan a las propiedades de lo que eran las exponenciales, ¿no? Esta vamos a ver un poco más. Pueden tomarle captura. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? A ver, propiedades, ¿no? Propiedades importantes. Ahora, a mí lo que me interesa es siempre que las bases sean positivas, que las bases no sean 1 y que los argumentos también sean positivos, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes propiedades. Por ejemplo, la propiedad de la suma de logaritmos, ¿no? Logaritmo en base b del producto x por y, esto es equivalente a decir que es el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y, ¿no? Como ves ahí, los argumentos que se estaban multiplicando ahora se han separado en dos logaritmos, pero lo que se conserva son las bases, ¿no? ¿No? Un ejemplo sencillo, logaritmo en base 3 de 56. 56 es 8 por 7, ¿no? Entonces, logaritmo en base 3 de 8 por 7 se va a separar en una suma de logaritmos, ¿no? Logaritmo en base 3 de 8 más logaritmo en base 3 de 7. Por ejemplo, el primero se puede calcular y sale... no, no se puede calcular, ¿no? Logaritmo en base 3 de 8, tendría que buscar un x, 3 a la x es igual a 8, ¿no? El otro es 3 a la x es igual a 7, ¿no? Estos ya son valores así, ¿no? Otro, logaritmo en base b de x sobre y. Ahora los argumentos se están dividiendo, ¿no? Entonces, esto es equivalente a una diferencia de logaritmos, ¿no? Cuando se dividen los argumentos se va a separar en una diferencia de logaritmos. Pero otra vez, la base se debe conservar, ¿no? Un ejemplo sencillo, logaritmo en base 4 de 64 sobre 25, ¿no? Entonces, como se está dividiendo, se va a dividir, se va a separar en una diferencia, ¿no? Logaritmo en base 4 ¿de quién? Del numerador, es decir, de 64, menos logaritmo en base 4 ¿de quién? Del denominador, ¿no? Logaritmo en base 4 de 64, eso sí es conocido, ¿no? Porque 4 al cubo es 64, por eso logaritmo en base 4 de 64 es 3, ¿no? Esto queda 3 y el otro se copia tal cual. Bien, en todo momento, como he mencionado desde arriba, las bases son positivas y diferentes de 1, y los argumentos x y y deben ser sí o sí positivos, ¿no? Otra propiedad, logaritmo en base b de x a la n. Este n que está en la parte superior baja, ¿no? Baja ahora y multiplica el logaritmo, ¿no? Esta es la famosa propiedad que algunos le llaman el sombrerito, ¿no? Este n, no, se quita el sombrerito y baja, ¿no? Baja de el exponente, ¿no? Y baja a multiplicar ahora el logaritmo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese el logaritmo en base 5 de 16, 16 yo sé que es 2 a la cuarta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este 4? Este 4 sale, ¿no? Sale a multiplicar 4 veces logaritmo en base 5 de 2, ¿no? Muy bien.
Siguiente propiedad. Ahora, esta es una propiedad, ¿no? Que es similar a la anterior, pero a veces también la base tiene una potencia, ¿no? Entonces, si la base y el argumento tienen potencias, el exponente del argumento sale a multiplicar, ¿no? Y el exponente de la base sale a dividir, ¿no? Y entonces queda m sobre n por logaritmo en base b de x. Obviamente este n tiene que ser diferente de 0, ¿no? Porque no se puede dividir. No hay una fracción entre 0, ¿no? Bien, un ejemplo de esto, logaritmo en base 27 de 100. Yo sé que 27 es 3 al cubo, 100 es 10 al cuadrado. Entonces, como tengo logaritmo en base 3 de 3 al cubo, de 10 al cuadrado, este 2 sale a multiplicar y este 3 sale a dividir, ¿no? Entonces esto se vuelve 2/3 del logaritmo en base 3 de 10, ¿no? Bien, ahora tengo una propiedad de productos de logaritmo. Logaritmo en base a de b por logaritmo en base b de c es igual. Y si uno se da cuenta, acá quien se está repitiendo, ¿no? Es acá el argumento y acá la base, ¿no? Prácticamente es como si se estuviesen cancelando, ¿no? Y solo quedando un logaritmo. Y en este caso queda el logaritmo de la base a de c, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, la base a que queda sea diferente de 1, ¿no? Entonces, un ejemplo de estos tendríamos ahí lo siguiente, ¿no? Logaritmo en base 3 de 5 por logaritmo en base 5 de 81. Y si me fijo ahí, entonces, quien se está repitiendo acá es este 5, ¿no? Primero en el argumento y luego en la base. Como se cancelasen y desapareciesen. Y entonces solo va a quedar logaritmo en base 3 de 81. Y logaritmo en base 3 de 81 es lo mismo que 4, ¿no? Porque 3 a la cuarta es 81, ¿no? Bien, esta de acá también eh, tiene una equivalencia, o a veces podemos ver el caso de que nos den un ejercicio y digan, por ejemplo, logaritmo en base a de b por logaritmo en base b de a. Cuando tengo esto, ¿no? Donde se han intercambiado el argumento y la base y se están multiplicando, simplemente esto es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque si aplicase la propiedad anterior, ¿no? Primero se cancela, va a quedar entonces logaritmo en base a de a, y esto por definición, por la observación que se dio en el PPT anterior, eso hemos dicho que simplemente queda 1, ¿no? Esto es propiedad y queda siempre 1. Logaritmo, cuando la base y el argumento son iguales, siempre es 1, ¿no? Esta es una aplicación de la propiedad anterior, nada más. Bien, otras veces lo podemos encontrar denotado de esta forma, ¿no? Si yo tengo logaritmo en base a de b, esto también lo puedo escribir como 1 sobre logaritmo en base b de a, ¿no? Es equivalente, ¿no? En vez de que esté multiplicando, ahora se ha pasado al otro lado a dividir. Bien, eso es muchas veces uso esta propiedad cuando quiero intercambiar, ¿no? Intercambio o quiero intercambiar el argumento con la base. Siguiente propiedad. Logaritmo en base b de x. Ahora, esto va a ser igual a una división del logaritmo. Como ves, esta es una división de logaritmos, pero de una base nueva. Por ejemplo, logaritmo en base a de x dividido entre logaritmo en base a de b. Esta base nueva es diferente de 1, obviamente es positiva. ¿Y qué es lo que sucede? Este logaritmo inicial se va a separar en una división del logaritmo donde el argumento
que se tenía se vuelve el argumento del numerador y la base que tenía se vuelve el argumento del denominador, pero se coloca una base nueva. A ver, veamos un ejemplo de esto. Logaritmo en base 6 de 20. Como ven, estos se dividen en dos logaritmos. Logaritmo en base, por ejemplo, 4 de 20, que es ahí el argumento, dividido entre el logaritmo en base 4, porque es la base nueva que he colocado, de 6. Y 6 viene a ser, o venía a ser antes, la base, ¿no? Es como esta es una propiedad de división de logaritmos con una base nueva, ¿no? En realidad esto es equivalente a muchas otras propiedades, ¿no? Por ejemplo, es a muchas otras equivalencias, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, logaritmo natural de 20 sobre logaritmo natural de 6. Puedo ponerlo esto como logaritmo decimal de 20 entre logaritmo decimal de 6, ¿no? Y así puedo ponerlo de muchas otras formas. Entonces, esta propiedad es una propiedad que me ayuda a cambiar de base. Útil, sí, dependiendo las bases que tenga el problema. Muchas veces me conviene trabajar con una sola base y tal vez tenga que usar esta propiedad para hacer el cambio de base. Y una propiedad más es la propiedad de las ecuaciones logarítmicas. Si yo tengo una igualdad de logaritmos, es decir, si yo tengo una ecuación de logaritmos donde se está comparando o igualando dos logaritmos con la misma base, entonces los argumentos deben ser iguales, ¿no? Igualdad de logaritmos de misma base vienen a ser argumentos iguales. Esto generalmente se usa en el tema de ecuaciones logaritmas, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Logaritmo en base 6 de x es igual a logaritmo en base 6 de 18. Mismas bases, mismos argumentos. Entonces, x debe ser igual a 18. ¿No? Siempre y cuando también conserven, como dije, la definición de logaritmo. Bases positivas, diferentes de 1 y argumentos positivos, ¿no? Bien, estas son las propiedades. Ahí están las propiedades más importantes y estos son sus ejemplos, ¿no? Con estas propiedades, la mayoría de los ejercicios los vamos a resolver, ¿no? Ya problemas donde se involucran, ¿no? Problemas tal vez, ¿no? De un contexto real donde se involucran estas o tenga que usar estas propiedades, ¿no? No te van a decir nunca qué propiedades usar, ¿no? Tú tienes que manejar estas propiedades, ¿no? Para poder resolver esos ejercicios. Bien, vamos entonces a la siguiente diapo. Observación. Sabemos que el logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de a, eso es igual a 1. Eso es lo que mencioné de una de las propiedades, ¿no? Que podía salir esta, ¿no? Porque también yo puedo usar de esta su equivalente y decir que el logaritmo en base a de b es igual a 1 sobre el logaritmo en base b, ¿no? Esta propiedad se usa generalmente cuando yo quiero intercambiar la base con el argumento, ¿no? Y ahora vamos a ver el siguiente tema que sería ecuaciones logarítmicas. ¿Qué es una ecuación logarítmica? Entonces es una igualdad, ¿no? Donde se va a estar involucrado algún logaritmo, ¿no? Por ejemplo, a ver, logaritmo en base x menos 3 de 5x menos 1 es igual a 2. Quiero encontrar los valores de x que satisfagan esta ecuación, ¿no? A ver, ahora, siempre al resolver este tipo de problemas, yo debo enfocarme en dos cosas. Uno, que el problema tenga una buena definición, es decir, cumpla las condiciones de que el logaritmo esté bien definido. Y dos, usar las propiedades adecuadas para poder entonces encontrar el valor del x. Primero entonces se va a ver la existencia. Para que este logaritmo exista, entonces yo qué debo saber. Pues debo trabajar con la base, este x menos 3. Siempre hemos dicho que las bases sean positivas
y diferentes de 1. ¿Qué también debo saber? Que el argumento de este 5x menos 1 también debe ser positivo. Esas dos condiciones, o bueno, tres condiciones serían porque la base tiene que ser positiva y diferente de 1 y el argumento mayor a 0, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces sería 5x menos 1 mayor a 0. También x menos 3 mayor a 0. Y también x menos 3 diferente de 1. Esas son las condiciones de existencia. De acá te va a salir tal vez un intervalo donde entonces los valores de x hacen que este logaritmo solo esté bien definido. Esto no resuelve el problema, simplemente te indica cuáles son los valores posibles que puede tomar el x. Entonces, al resolver ahí sale x mayor a 5 tercios y x mayor a 3, por lo cual de estas dos al intersectarse sale que x es mayor a 3. Y del último, x va a ser diferente de 4, ¿no? Porque el menos 3 pasa al otro lado, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahora sí ya viene lo que es la resolución de la ecuación logarítmica. Para resolver la ecuación logarítmica, lo que vas a hacer es usar la equivalencia, ¿no? ¿Qué se dijo al principio? Pues se dijo al principio que se tenía lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo con negro. Logaritmo de una base b de x va a ser igual a y esto es equivalente a resolver que b elevado a la y es igual a x. Esto es muy importante entonces recordar, ¿no? Porque esta es la equivalencia entre logaritmos y las exponenciales, ¿no? Entonces, si yo quiero resolver este logaritmo, lo voy a pasar a su expresión exponencial de potencia, ¿no? X menos 3 ahora va a ser elevado al cuadrado y eso va a ser igual al argumento, que en este caso era 5x menos 1. Y lo que se está teniendo ahí es una simple ecuación cuadrática, ¿no? Un binomio al cuadrado igual a 5x menos 1. Resuelve el binomio, sería x cuadrado menos 6x más 9 igual a 5x menos 1. Entonces, x cuadrado menos 6x menos 5 menos 11x y más 9 más 1 sería más 10 igual a 0. Una ecuación cuadrática que fácilmente puedo entonces resolver usando aspa. X menos 10 y menos 1 y ahí estaría la factorización, ¿no? X menos 10 por X menos 1. Y ya tengo dos valores, ¿no? Uno va a ser X igual a 10 y el otro va a ser X igual a 1. Vamos a borrar entonces todo acá. Entonces los dos valores posibles serían X igual a 1 y X igual a 10. Ahora, eso no significa que los dos valores sean parte de la solución. ¿Por qué? Porque habían unas condiciones de existencia. ¿Qué decía la condición de existencia? Que x era mayor a 3 y diferente a 4. Por lo cual, de estas dos respuestas que salieron, descartaría el 1, ¿no? Porque el 1 no cumple la condición de que sea mayor a 3, ¿no? Entonces, solamente en mi conjunto solución va a quedar el número 10, ¿no? Y ya está, ¿no? Así se resuelve una ecuación logarítmica. Esta es una sencilla, una básica, ¿no? Porque de frente estoy comparando un logaritmo con un número real, ¿no? Bien, pueden tomarle captura y pasamos al siguiente tema. Al siguiente tema. Vamos con el siguiente. Bien, anteriormente entonces definimos lo que era una ecuación logarítmica. Pero también entonces podemos trabajar lo que son inecuaciones logarítmicas. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso ya no se trabaja una igualdad, ¿no? Sino
vas a trabajar los casos, ¿no? Menor igual, menor, mayor o mayor igual, ¿no? Pero tiene que suceder ahora ciertas condiciones, ¿no? Así como desde las ecuaciones inecuaciones cuadráticas, ¿no? No es lo mismo trabajar una ecuación cuadrática que una inecuación cuadrática, ¿no? Habían hasta métodos muy diferentes para resolverlo, ¿no? Va a suceder acá que también esto tiene ciertas condiciones para resolver. Y eso va a depender de su base. Entonces vamos a ver si la base es mayor a 1 o la base está entre 0 y 1. En el caso que la base sea mayor a 1, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base b de x menor a logaritmo en base b de y como menciono, las bases ahí son de ambos, son mayores a 1, esto solamente es simplemente resolver que x es menor a y, ¿no? Pero siempre y cuando se cumpla que los argumentos sean positivos, ¿no? Y entonces se cumple que x es menor a y. Y ya está. Caso 2. Cuando la base está entre 0 y 1. Cuando la base está entre 0 y 1 y te piden, por ejemplo, logaritmo en base b de x es menor a logaritmo en base b de y, ¿no? Acá, otra vez, esto es equivalente a resolver. Obviamente los argumentos deben ser iguales, es decir, el x y el y deben ser positivos. Y ahora yo ya no puedo decir que x es menor a y. La condición se invierte. Cuando la base está entre 0 y 1, por ejemplo, si la base hubiese sido un medio, la condición acá se invierte, es decir, x es ahora mayor a y. El símbolo de menor cambia a mayor. Si hubiese sido menor igual, cambia a mayor igual, ¿no? Si acá hubiese estado en mayor, acá hubiese sido entonces menor. Solo estamos dando este caso, ¿no? Los otros casos son equivalentes, ¿no? Si acá hubiese sido menor, acá es menor. Si acá hubiese sido al revés, mayor, pues acá es mayor, ¿no? Si acá hubiese sido mayor igual, pues acá es mayor igual, ¿no? Entonces, eso se respeta. Y en el caso de que la base es entre 0 y 1, pues siempre se va a invertir. Bien, eso para el tema de entonces inecuaciones logarítmicas, ¿ya? Entonces, cuando trabajemos inecuaciones logarítmicas, vamos a, antes de resolver la inecuación, fijarnos en qué caso estamos. Ejemplo, logaritmo en base 2 de 3x menos 5 menor o igual a 0, ¿no? Esta es una inecuación logarítmica, ¿no? Solo que el símbolo en vez de menor es menor o igual, ¿no? Acá la base yo puedo identificar que es 2, base 2. Entonces base 2 estarías en el caso U. Cuando es el caso 1, simplemente los argumentos deben ser positivos. 3x menos 1 es mayor a 0 y luego usar la propiedad, ¿no? Ahora, arriba yo usaba comparación de logaritmo. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Primero, por existencia ya hemos dicho que los argumentos deben ser mayores, ¿no? 3x menos 5 mayor a 0, lo cual implica que x es mayor a 5 tercios, ¿no? Segundo, al resolver, esto lo puedo resolver en forma directa o colocar el 4 en forma de logaritmo. Por ejemplo, el 4 es equivalente a un logaritmo en base 2 como logaritmo en base 2 de 16. Eso es lo mismo que 4. Entonces, en vez de escribir 4, puedo escribir esto. ¿Por qué? Porque la propiedad de arriba te comparaba dos logaritmos y acá ya estoy comparando dos logaritmos. ¿Y que tienen que tener la misma base? Entonces, si tengo logaritmo en base 2 menor a otro logaritmo en base 2, en este caso solamente ya me queda comparar los argumentos, es decir, 3x menos 5
como la base es 2, caso 1, se conserva la desigualdad, es decir, va a ser menor o igual a 16. Entonces 3x menos 5 es menor o igual a 16, por lo cual 3x es menor o igual a 21, ¿no? Y x entonces va a ser menor o igual a 7. Bien, esta sería mi segunda condición para la x. Con la primera que teníamos de existencia, ambas se deben cumplir, por lo cual se debe intersectar, ¿no? De 1 y de 2, dibujo en un plano cartesiano los mayores a 5 tercios, esas son la condición de existencia, y los menores iguales a 7, la condición que me ha salido de resolver la inecuación. Y ahí puedo darme cuenta que entre 5 tercios abierto hasta 7 cerrado, vienen a ser todos los valores de x, ¿no? Entonces, eso viene a ser el conjunto solución. Bien, eso es la resolución de una inecuación, ¿no? Que involucra logaritmos, ¿no? Lo importante entonces es reconocer la base y dependiendo de la base veo en qué caso está. Si la base es mayor a 1, se conserva siempre la desigualdad, ¿no? Si la base está entre 0 y 1, se invierte, ¿no? Se invierte la desigualdad. Eso es lo que dice la propiedad la propiedad o el cómo resolver inecuaciones, ¿no? Bien, ahora pasemos entonces al tema de ecuaciones exponenciales. Para el tema de ecuaciones exponenciales, entonces, nosotros ya hemos visto lo que era una exponencial, ¿no? Anteriormente. Para este tema, lo único que debemos recordar es que la base va a ser un número real, pero esta base la vamos a siempre considerar positiva y diferente de 1, ¿no? ¿Por qué diferente de 1? Pues no vamos a trabajar los casos, por ejemplo, de 1 elevado al cuadrado, 1 elevado al cubo, porque estos siempre salen, ¿cuánto? Pues la propiedad dice, esto sale 1. Entonces, no me va a generar ninguna ecuación que yo diga 1 elevado a la x, ¿no? Porque simplemente estos siempre va a dar 1, ¿no? Entonces no va a haber una relación ahí, ¿no? Entonces se omite el caso de que la base sea 1, ¿no? Y la base tiene que ser positiva, ¿no? Porque, por ejemplo, imagina que yo pongo menos 1 elevado a la x, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría esto, no? Porque va a depender del x que sea positivo, que sea par, por ejemplo, y me va a salir siempre 1. O que sea impar y me va a salir menos 1, ¿no? Entonces, este caso de negativos es obvio, ¿no? No se trabaja porque no me va a llevar a la equivalencia de logaritmos, ¿no? Recuerda que las exponenciales se pueden tener su equivalencia con los logaritmos. Ahora, lo importante, por ejemplo, acá es, imagina que tengas una ecuación exponencial. Comparamos dos exponenciales de las mismas bases, b elevado a la x igual a b elevado a la y. Bases iguales, exponentes iguales, ¿no? Esto ya se ha visto, ¿no? Como una de las propiedades, ¿no? Cuando se ha hecho el tema de exponenciales, ¿no? A ver, ejemplo. Si a ti te piden, por ejemplo, resolver 16 a la x más 32 es igual a 9 por 2 elevado a la 2x más 1, pues fácil, ¿no? Si yo quiero resolver esta ecuación que involucran las exponenciales, la idea es ordenarlo, ver si se puede tal vez resolver como una ecuación de segundo grado, o ver si se puede usar la propiedad mencionada arriba, ¿no? Está acá. Entonces acá, por ejemplo, para este problema, acá hay dos exponenciales, ¿no? 16, la base de la primera, y 2, la base de la segunda. Pero 16 es múltiplo de 2. Ah, entonces este 16 lo puedo colocar como ¿quién? Lo puedo colocar como 2 a la cuarta. Entonces voy a acomodarlo, ¿no? 16 que era 2 a la cuarta va a ser 2 a la cuarta elevado a la x, más el 32
va a ser igual a 9. Y acá tengo 2 elevado a la 2x más 1. Si acá el exponente se está sumando, lo puedo separar en un producto de exponenciales, ¿no? 2 elevado a la 2x por 2 elevado a la 1, ¿no? Esto viene de la propiedad a la n por a la m, ¿no? Esto va a quedar igual a la n más m, ¿no? Si se estaban sumando en el exponente, se puede separar en un producto, ¿no? Eso es lo que se ha hecho, ¿no? La forma inversa de ello, ¿no? Bien, entonces, al separar va a ser 9 por 2 elevado a la 2x por 2. Ahora sí ya hay base 2, ¿no? Entonces la vamos a poner todo de la siguiente forma. 2 elevado a la 4x más 32. Este 9 se multiplica por 2, 18 por 2 elevado a la 2x. Y ahí ya tengo una ecuación exponencial más sencilla. Justamente lo que se buscaba era que tengan la misma base. Ahora lo acomodo todo hacia la izquierda. 2 elevado a la 2x, todo elevado al cuadrado, menos 18 por 2 elevado a la 2x, más 32. ¿Por qué hago eso? Porque este 2 a la 2x acá se está repitiendo y se está repitiendo acá. Si tú le pones a en vez de todo eso, sería a al cuadrado menos 18a más 32. Esa es una ecuación de segundo grado. Entonces, esto de acá se puede resolver como una ecuación de segundo grado. Aplico aspa, ¿no? Recuerda que una ecuación de segundo grado podía usar aspa. 2 a la 2x por 2 a la 2x. Y 32 puedo poner entonces como menos 16 y menos 2, ¿no? Eso al multiplicarlo en forma de aspa sale el término del centro, ¿no? Y eso quiere decir ahora que 2 a la 2x menos 16 por 2 a la 2x menos 2 va a ser igual a 0, ¿no? Producto de factores iguales a 0, entonces cada factor es igual a 0. 2 a la 2x viene a ser 16 o 2 a la 2x viene a ser igual a 2. Y entonces acá sí ya puedo aplicar el concepto que estaba arriba, ¿no? Bases iguales, 2 a la 2x va a ser igual a 2 a la cuarta. Bases iguales, exponentes iguales. Es decir, 2 a la x vale 4. Acá también, 2 a la 2x es igual a 2. Bases iguales, exponentes iguales. Entonces, 2 recuerda que es 2 a la 1, ¿no? Entonces, 2 a la x es 1. Y ahí ya tengo entonces los valores, ¿no? 2 a la 2x viene a ser 4 o 2 a la 2x viene a ser igual a 1, ¿no? Por lo cual x vale 2 o x vale 1 medio. Y ya tengo entonces los valores que cumplen esto. Por lo cual x o el conjunto solución es de 2, punto y coma, 1. Esos dos valores son el conjunto solución. Acá en ecuaciones exponenciales no hay restricciones o existencia, ¿no? Como en los logaritmos, ¿no? Pero siempre y cuando estén bien definidos las exponenciales, ¿no? Es decir, cumplan bien las propiedades que se han colocado ahí, ¿no? Bien, ese es entonces el tema de ecuaciones exponenciales. También se va a resolver inecuaciones exponenciales. Acá igual va a depender de la base. Por ejemplo, si la base es mayor a 1, si yo tengo b elevado a la px mayor a b elevado a la qx, si la base es, por ejemplo, 2, los exponentes simplemente se van a comparar manteniendo el orden de la desigualdad, ¿no? P es mayor a qx. En el caso que la base esté entre 0 y 1 y tengas que resolver una inecuación exponencial, b elevado a la px mayor a b elevado a la qx, como la base está entre 0 y 1, por ejemplo, un tercio, si la base hubiese sido un tercio, pues al comparar esto, el p va a ser ahora menor a qx. Cambia, ¿no? La desigualdad, ¿no? Y ahí un ejemplo sencillo, ¿no? Ahí tenemos 6 elevado a la x cuadrado más 1 es menor a 6 elevado a la x menos 3, ¿no? Así como está escrito, no puedo usar la propiedad de arriba, ¿no? Primero lo ordeno. Como sé que 6 a la x menos 3 es mayor a 0, entonces
Este 6 a la x menos 3 puedo pasarlo al otro lado multiplicado, ¿no? Y entonces vamos a tener 6 elevado a la x cuadrado más 1 por 6 elevado a la x menos 3 menor a 1. Propiedad de producto de exponenciales, bases iguales, exponentes de suma, ¿no? 6 elevado a la x cuadrado más x menos 2 es menor a 1. Y por lo cual, 1 recuerda que es 6 a la 0. Y acá ya tengo la propiedad, ¿no? Bases iguales, base 6, exponentes, entonces se van a comparar. X cuadrado más x menos 2 va a ser menor que 6, que 0, ¿no? ¿Por qué? Porque la base ahí es 6, ¿no? Caso 1. Y entonces, resolviendo esta inecuación, pues aspa simple, x más 2 por x menos 1, y entonces 1 por la regla de los signos, entonces saca el conjunto de solución estaría entre menos 2 y 1. Y listo, ¿no? Ahora también se pudo haber hecho directo, ¿no? Yo pude haber hecho, en vez de hacer todo este trabajo, también lo pude haber hecho de esta forma, ¿no? 6 elevado a la x cuadrado más 1 va a ser menor. Y este 1 sobre 6 a la x menos 3 lo pude haber colocado como 6 a la menos x más 3, ¿no? Porque había una propiedad, ¿no? Que cuando tú inviertes, el exponente cambia de signo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y entonces, acá ya puedo usar la misma propiedad que se usó acá, ¿no? Bases iguales 6, entonces los exponentes se comparan, ¿no? La base es mayor a 1. X cuadrado más 1 es menor a menos x más 3, ¿no? Por lo cual, x cuadrado más x menos 2 es menor a 0, ¿no? Y ya se resuelve como esto, ¿no? También se pudo haber hecho eso, ¿no? Más rápido, no directo, para no transformar el 1 como 6 a la 0, ¿no? Bien, ahora sí, esta es la parte teórica, es todo lo suficiente que uno debe saber para poder entonces comenzar con la resolución de los ejercicios de la clase. Vamos a cambiar de PPT y vamos con los ejercicios de la clase. Cerrar esto y abrimos esto. Vamos a apagar la cámara y agrandar el PPT para que se vea mejor. Vamos a ponerlo también para ver el chat. Ya. Vamos con los ejercicios de clase entonces. Primer ejercicio. Considerando que x es mayor a 1, determina el valor de k si se tiene lo siguiente. Logaritmo de x más la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 igual a k menos logaritmo de x menos la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Bien, entonces esta es una ecuación con logaritmos, ¿no? Hay que igualar o encontrar los valores de k que satisfacen esta ecuación, ¿no? No me piden hallar los valores de x, ¿no? Sino determina el valor de k que satisface esta ecuación. Bien, pero a ver, veamos y usemos propiedades. Primero, fácilmente yo me puedo dar cuenta que el k yo lo puedo despejar. Y este menos logaritmo pasaría entonces al otro lado a sumar. Suma de dos logaritmos, ¿no? La suma de dos logaritmos existía una propiedad, porque los logaritmos acá son naturales, ¿no? O neperianos, ¿no? Suma de logaritmos con la misma base. ¿Qué sucede ahí? La propiedad que te decía. A ver, recordando. Sabiendo que los argumentos y las bases sean reales positivos y la base diferente de 1, el logaritmo en base b de x por y va a ser igual al logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y, ¿no? El producto, ¿no?, de argumentos se va a separar en una suma, ¿no? Ahora, ¿no? Pero si yo tengo la suma, puedo hacer el proceso inverso.
puedo unirlo como un producto, como un solo logaritmo. En este caso sería el logaritmo natural de, sería un solo, como son ambos logaritmos naturales, se coloca un solo logaritmo y ahora se van a multiplicar los argumentos, ¿no? Entonces, logaritmo natural y multiplico x más la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 por la raíz x menos la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Entonces, ahora lo que me interesa entonces sería solamente hacer este producto, ¿no? Al multiplicar esto, es una diferencia de cuadrados, ¿no? El primero al cuadrado sería x cuadrado menos el segundo al cuadrado, es decir, la raíz elevada al cuadrado, que haría x cuadrado menos 1, ¿no? Entonces va a quedar simplemente esto, ¿no? El primero al cuadrado, ahí está x cuadrado, diferencia de cuadrados, acá sale menos, y la raíz al cuadrado queda lo de adentro al cuadrado, lo de adentro nada más, ¿no? Porque la raíz se cancela con el cuadrado. Y acá fácilmente yo puedo eliminar los x, ¿no? X cuadrado menos x cuadrado, chao, menos por menos 1, 1. Y quedaría el logaritmo natural de 1. Y esto ya se ha dicho, ¿no? Logaritmo de cualquier base del número 1, siempre eso es 0, ¿no? Propiedad. Entonces, con ello encontré el valor de k. Y listo, entonces tendríamos la primera clave, la C. Acá obviamente dieron al inicio la condición de que x era mayor a 1 por la condición de existencia, ¿no? ¿Por qué? No lo hemos trabajado, pero esa condición hace que todo este argumento sea siempre positivo y todo este argumento sea positivo, porque recuerden que cuando uno define los logaritmos, este x y este y deben ser positivos, ¿no? Si no, no tendría sentido. Acá sucede lo mismo, ¿no? Todo esto de acá es de signo positivo, todo esto de acá es de signo positivo, ¿m? Por la condición de que x es mayor a 1, ¿ya? Pero no era necesario, digamos, resolver esa condición, ¿no? Condición de existencia, ya que eso me aseguraba. Ya está, entonces ahí está el primer problema, la clave sería la C, ¿no? Fácil. A ver, tómele captura, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio, ¿no? Si tienen alguna duda, consulten igual. Bien. A ver, ahí me piden calcular o me dicen de dato si el logaritmo en base 12 de 9 es x, exprese el logaritmo en base 6 de 2 en términos de x. Bien, entonces me dan una condición, ¿no? Me dicen que se va a cumplir que el logaritmo en base de 12 de 9 es el valor del x y me piden que exprese este nuevo logaritmo en base 6 del número 2 en términos del x, ¿no? Bien, acá habrían dos formas de hacerlo, ¿no? Uno, el clásico que algunos hacen, ¿no? Usar la respuesta, ¿no? Pero tendrías que reemplazar en la 5. Reemplazas en la 5 y encontrar, ¿no? 2 menos logaritmo en base 12 de 9 sobre 2 más logaritmo en base 12 de 9. Usar propiedades para llegar al logaritmo en base 6 de 12. ¿Es válido? Sí, ¿no? Pero claro, ¿no? Si no lo encuentras en la primera, tendrías que probar la 5, ¿no? Pero no, no. No hagamos eso, ¿no? A ver, pero ¿qué hago si solo tengo el logaritmo en base 6 de 2? Primero, tú te debes fijar que acá la base es 6 y acá la base con la cual yo voy a trabajar esa x es 12, ¿no? Son bases diferentes.
Entonces debería entonces hacer un cambio de base, ¿no? Hemos visto propiedades donde se cambiaba la base. Intercambiar el argumento con la base no me va a servir, porque yo lo puedo poner esto también como, ¿no? Una de las propiedades decía, esto era fácil, ¿no? Esto era igual al logaritmo en base 2 de 6. No, 1 sobre el logaritmo en base 2 de 6, ¿no? Se invertía, ¿no? Se intercambiaba, pero se invertía. Pero acá no me va a servir esto, ¿no? Porque yo no quiero que sea base 2, sino 12. Entonces, chao, ¿no? Descarto esto. ¿Habrá otra propiedad donde yo podía colocar 12? Sí, ¿no? Una división ahora de logaritmos. Y coloco ahí la base 12. Logaritmo en base 12 del argumento, es decir, de 2, sobre el logaritmo en base 12 de la base, ¿no? Que sería 6, ¿no? Ya está. Ya lo volví a una división de logaritmos en base 12. Pero todavía no llego a 9, ¿no? Esto lo tengo que acomodar para que salga 9. A ver, ¿de qué forma acomodaría? Entonces acá voy a ir trabajando con este 2 y con este 6 para darme cuenta que salga acá 9, ¿no? Y con eso ya tendría. O también podría buscar que me salga 3, ¿no? Porque 9, recuerden que es 3 al cuadrado, ¿no? Y ese cuadrado sale, ¿no? Como sombrerito. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Yo a esto le puedo elevar al cuadrado a ambos y esto es equivalente. ¿Por qué? Porque acá fácilmente, si yo lo multiplico acá por 2, acá también por 2. Y luego aplico la propiedad del sombrerito. Esto entra como un sombrerito y se posa encima del 2. Este 2 igual entra y se posa como un sombrerito y es 6 al cuadrado. Entonces esto es lo mismo que el logaritmo en base 12 de 2 al cuadrado sobre el logaritmo en base 12 de 6 al cuadrado. Acá arriba ya tendríamos 4 y acá tendríamos 36. Bien, ¿qué más? Pero todavía no llego al 3, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Así como entonces yo tengo acá 4 y acá 36, yo lo puedo acomodar entre términos, ¿no? Recuerda que yo quería que aparezca el 3, por lo menos. Entonces recuerda que 4 es lo mismo que 12 sobre 3 y 36 es lo mismo que 12 por 3. Entonces, acá tengo un logaritmo de una división y acá tengo un logaritmo de una multiplicación. Por propiedad, entonces, el del numerador va a ser una diferencia de logaritmos, ¿no? Y el denominador va a ser una suma de logaritmos, ¿no? Entonces ahí está colocándose las dos propiedades, ¿no? Cuando los argumentos se multiplican, suma de logaritmos. Cuando los argumentos se dividen, resta de logaritmo, ¿no? Eso es lo que se va a aplicar acá. Arriba es una resta de logaritmos y abajo es una suma de logaritmos. Las bases serían 12 y acá el argumento sería logaritmo en base 12 de 12 menos logaritmo en base 12 de ¿quién? De 3. Abajo sería logaritmo en base 12 de 12 más logaritmo en base 12 de 3, ¿no? Y ya está. Ahora, el logaritmo en base 12 de 12 hemos dicho que es 1, ¿no? Entonces acá sale 1 y acá abajo también sale 1. 1 menos logaritmo en base 12 de 3, 1 más logaritmo en base 12 de 3. Pero yo no quiero logaritmo en base 12 de 3, sino de el número 9, para poder reemplazarlo por x. Pues fácil, así como hice acá en la parte, al inicio, a esto lo puedo multiplicar por ¿qué? Por 2. A esto entonces también si lo multiplico por 2 no se altera la fracción, ¿no? Y entonces acá se vuelve 2 y acá se vuelve un 2 adelante. Acá se vuelve 2 y un 2 adelante. Y acá puedo aplicar otra vez propiedad de sombrerito, ¿no?
Y entonces me va a quedar lo siguiente, ¿no? 2 menos 2 logaritmo en base 12 de 3 sobre 2 más 2 logaritmo en base 12 de 3, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Ahí lo único que hice, como mencioné, es multiplicar al número 2 y el denominador por 2, ¿no? Ahora sí aplico la propiedad, ¿no? Sombrerito acá y sombrerito acá, ¿no? Por lo cual va a ser 2 menos logaritmo en base 12 de 3 al cuadrado sobre 2 más logaritmo en base 12 de 3 al cuadrado. Y esto que está de este color era x, ¿no? Al inicio. Por lo cual sale 2 menos x sobre 2 más x. Y entonces era la clave la A, ¿no? Ahí está la clave, clave A, ¿no? Claro, ¿no? Acá hay muchas propiedades involucradas, ¿no? A veces es bien difícil saber de dónde partir, ¿no? O sea, yo partí de cambiarle la base, pero de ahí había que relacionar el 9, ¿no? Pero el 9 no salía en los argumentos, pero por lo menos lo tuve que relacionar con 3. 2 entre 3, 2 por 3, ¿no? Aplicar propiedades y ya tratar de ingresar el 9, porque 2 por logaritmo de 12 de 3, ahí ya sale el logaritmo en base 12 de 9, ¿no? Y ahí recién reemplazar. Y como mencioné, también había otra forma, ¿no? Iniciar desde las claves, ¿no? Claro que es un poquito más complicado o un poquito de más de esfuerzo porque son varias, ¿no? Acá sale la primera, ¿no? Pero también se puede usar eso, ¿no? ¿No? El clásico que usa las claves, ¿no? Entonces en vez de x pondría así, ¿no? Logaritmo en base 12 de 9 sobre 2 más logaritmo en base 12 de 9. Y entonces acá tendría que resolver ello. Ahora, ¿quién es este 2? Este 2 lo puedo escribir como un logaritmo, ¿no? Logaritmo en base a ¿quién? Tiene que ser 12, ¿no? Entonces, si esto es 12, esto debe ser 12 al cuadrado, menos logaritmo en base 12 de 9, sobre, y acá igualito, ¿no? Logaritmo en base 12 de 12 al cuadrado, más logaritmo en base 12 de 9. Y entonces acá aplicar resta de logaritmos, suma de logaritmos. Acá entonces sale logaritmo en base 12, ¿no? De 144 sobre 9 sobre logaritmo en base 12 de 144 por 9, ¿no? Y entonces acá cambiarlo, ¿no? Ya, ¿no? Entonces acá va a dividir, haces la división y todo eso y ponerlo en forma, ¿no? Luego de eso no queda ahí, ¿no? Porque todavía habría que simplificar, ¿no? Esto de acá va que vas a simplificarlo y vas a llegar al final a esto. Pero imagínate, ¿no? Mira todo lo que hago solo con el primero, luego con el segundo, con el tercero, hasta encontrar ahí que cumpla, ¿no? Ujú. ¿No? Esto sale 16, logaritmo, acá sale 16. Bueno, acá sale, vamos a ponerlo así, ¿no? 12 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿no? Y esto entonces va a salir, ¿no? Propiedad. Esto sale entonces, el 2 sale a dividir, acá sale el 2, pero acá quedaría 4 y acá quedaría 36. Esto se cancela. Acá otra vez sale el 2, acá sale el 2 y ahí queda 2 y acá queda 9, ¿no? Ah, no, queda 6. Queda lo que queda, ¿no? Pero es mucho esfuerzo, ¿no? Y solo con uno, ¿no? Imagínense los demás. Bien, vamos a pasar
al siguiente problema. Problema 3. Sea A, B, C reales positivos, donde A por B es igual a C a la menos 1, determina el valor de 3t si se sabe que t viene a ser esa fracción, ¿no? Y en el numerador tengo logaritmo en base 5 de A, todo elevado a la quinta, ¿no? Más logaritmo en base 5 de B, todo elevado a la quinta, más logaritmo en base 5 de C, todo elevado a la quinta, ¿no? Yo digo a la quinta porque en realidad no está denotado así, está denotado así, pero esto es lo mismo que denotar esto, ¿no? Logaritmo en base 5 de A, todo elevado a la quinta, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Todo lo que está escrito de esa forma, ¿no? Para cada uno de ellos. Y en el denominador tengo logaritmo en base 5 de A al cubo, más logaritmo en base 5 de B al cubo, más logaritmo en base 5 de C al cubo, por logaritmo en base 5 de B elevado al logaritmo en base 5 de A, más logaritmo en base 5 de A elevado al logaritmo en base 5 de C, más logaritmo en base 5 de C, todo elevado al logaritmo en base 5 de B. Ya tengo todo eso. Bien, el problema no es complicado. Esto va a salir de una propiedad, ¿no? De productos notables, o de varias propiedades de productos notables, así que veamos qué relación se puede usar. De acá de un inicio ya me dan una condición, ¿no? Que A por B es igual a C a la menos 1. Es decir, A por B es igual a 1 sobre C. Que en otras palabras, A por B por C va a ser 1, ¿no? Esto es equivalente a eso. Del dato entonces se tiene que A por B por C vale 1. Muy bien. Entonces, además de eso, yo fácilmente también puedo asegurar lo siguiente. Logaritmo en base 5 de A más logaritmo en base 5 de B más logaritmo en base 5 de C. Suma de tres logaritmos, ¿no? Ampliando la propiedad, ¿no? De suma de logaritmos. ¿Qué tendríamos? Los tres logaritmos son base 5. Entonces se coloca un solo logaritmo y se multiplican los argumentos A por B por C, ¿no? Entonces se pone el logaritmo en base 5 del producto A por B por C. Pero arriba he dicho que A por B por C es 1. Entonces sería logaritmo en base 5 de 1. Y esto por definición o por una propiedad, sé que siempre es 0. Ok, entonces la suma de estos tres logaritmos sale 0. Acá para no complicarnos, a este le puedo llamar X, a este le puedo llamar y a este le puedo llamar Z. ¿Eso qué quiere decir? Que bajo esta condición, X más Y más Z vale 0. Bien. Y entonces, por ejemplo, en el numerador, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? Pues tengo que calcular X a la quinta, Y a la quinta, Z a la quinta. Si tengo la condición que los tres números suman 0, ¿habrá algún producto notable que me dé la suma de las potencias elevado a la quinta? Sí, ¿no? Y lo mismo con el otro, ¿no? En el denominador también está suma de cubos. La suma de cubos, ¿habrá alguna propiedad que sabiendo que la suma de ellos 3 sale 0? ¿Qué sucede con la suma de los cubos? Entonces, con esas propiedades se van a realizar. La otra, acá tengo, por ejemplo, todo esto. Pero de todo esto, por ejemplo, ¿quién viene a ser el exponente? El exponente nada más, por ejemplo, del primer logaritmo. Esto, ¿no? Esto de acá es un exponente. ¿Y qué te dice la propiedad? El exponente baja, ¿no? Sale, ¿no? Entonces, en vez de escribir todo eso, al final esto va a ser escrito como logaritmo en base 5 de ese A, ¿no? Que estaba en el exponente, va a pasar a multiplicar por logaritmo en base 5 de B. Y así voy a hacer de los otros, ¿no? Esto también
de logaritmo en base 5 de C pasa a multiplicar por logaritmo en base 5 de A. Acá también, logaritmo en base 5 de B multiplica logaritmo en base 5 de C. Ya está. Entonces hago la suma de ellos. ¿Qué es lo que se tiene ahí? Acá se tiene, si le llamé X, Y, Z, este es un X por Y más Z por X más Y por Z, ¿no? Eso es lo que se tiene ahí. Bien, a ver, usemos entonces las propiedades. Recordando entonces, como mencioné entonces, voy a colocar X al primero, Y al segundo logaritmo, Z al tercer logaritmo, ¿no? Al tercer logaritmo, acá falta una coma. Por lo cual, la suma de X más Y más Z vale 0. Entonces, el T inicial lo puedo reescribir. Arriba tendría, ¿no? X a la quinta, Y a la quinta, Z a la quinta, lo que mencioné, ¿no? Abajo tendríamos X al cubo, Y al cubo, Z al cubo, ¿no? Todo ese primer paréntesis. Y en el y en el segundo tendríamos X por Y más Z por X o X por Z más Y por Z. Bien, todo lo que mencioné, lo que estuve calculando previamente, ¿no? Acá ya lo pone directo, ¿no? Bien, pero estos, tanto el numerador como el denominador, se pueden aún simplificar, ¿no? Cuando tengo la condicional, cuando tengo esta condicional, entonces hay productos notables, ¿no? Condicionales, ¿no? Si se da la suma de tres números son iguales a 0, la suma de las quintas se vuelve menos 5, el producto de los tres números multiplicado por X más X por Z más Y por Z. Esto es propiedad de producto notable. Si se cumple lo que he puesto ahí, ¿no? Encerrado de celeste, entonces la suma de las quintas viene a ser solamente esto. Y la suma de los cubos viene a ser el triple de X por Y por Z. Eso también es propiedad de un producto notable siempre y cuando se cumpla esa condición, ¿no? Y, bueno, el otro paréntesis es ya lo calculado anteriormente, ¿no? Entonces ahí, pues fácil, ¿no? Chao los XY, chao todo este paréntesis con todo este paréntesis. Por lo cual, el resultado de T me va a salir menos 5 tercios. Bien, pero a mí no me pedían T, ¿no? Sino 3T. Entonces 3T va a salir menos 5, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahí está la clave, la B. Entonces acá simplemente era darse cuenta qué es lo que teníamos en el T, ¿no? Le cambiamos la variable nada más para poderlo hacerlo más sencillo, ¿no? Bien, tómenle captura al problema número 3. Vamos a pasar entonces al siguiente. A ver, ya esta es una aplicación. Elvira compra un libro de inglés con un billete de 100 y recibe un vuelto de X a la octava soles, donde X es la solución de la ecuación logaritmo en base X de 2 por logaritmo en base 4 de X cuadrado por logaritmo en base X de 2 es igual a 2. Muy bien. Entonces, ¿cuánto le costó el libro? Es la pregunta. Ok, entonces vamos a resolver. Primero, por existencia. Acá te dan varios logaritmos, ¿no? Acá te van varios logaritmos. Entonces, siempre tienes que asegurarte que las bases que te dan sean positivas y diferentes de 1. Entonces, la base acá es X y acá también es X, por lo cual ese X debe ser mayor a 0 y diferente de 1, ¿no? Muy bien. Esa es la existencia.
Ahora también puedo el argumento x cuadrados debe ser mayor a cero, pero es lo mismo que decir que x es mayor a cero, ¿no? Ahora, ahora viene la resolución de la ecuación. ¿Qué es lo que tengo inicialmente? Logaritmo en base x de 2 por logaritmo en base 4 de x cuadrado por logaritmo en base x de 2, ¿no? Ok. Ahora, el del medio. ¿Qué sucede con el del medio? Tengo base 4 y base x y argumento x al cuadrado. Ese 4 lo puedo poner como 2 al cuadrado y tener lo siguiente, ¿no? ¿Ok? Lo demás lo copio tal cual. Y todo esto es igual a 2. Ahora, yo puedo aplicar que tanto los exponentes entonces salgan, ¿no? Este 2 de acá sale, ¿no? Y este 2 de acá sale, ¿no? 2 adelante, entre 2 sale 1. Entonces simplemente esto queda como logaritmo en base 2 de x, ¿no? Aplico sombrerito para cada uno, pero sale. Y esto se vuelve 1. ¿Por qué? A ver, acá está quedando entonces. Al simplificar esos dos, acá va a quedar 2 de x. Porque el 2 del argumento sale y el 2 de la base sale, pero se cancelan, ¿no? Y esto sigue siendo multiplicado por logaritmo en base x de 2. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Acá ahora estoy teniendo lo siguiente. Acá es 2, acá es 2, acá es x, acá es x. Ah, entonces, ¿qué sucedía ahí? Si estos eran iguales, quedaba logaritmo en base x de x. Ah, y eso era 1, ¿no? Esto vimos que era propiedad y eso era 1. Entonces solo va a quedar logaritmo en base x de 2 igual a 2, ¿no? Eso es lo único que queda. Y esto por definición es decir que x cuadrado vale 2. X cuadrado vale 2, ¿no? Bien, entonces ya encontré un valor del x, ¿no? X puede ser más o menos la raíz de 2, pero no me interesa con exactitud conseguir el x. Solo sé que el x es una solución, ¿no? Ahora, dice que recibe un vuelto de x a la octava. Ah, si yo ya tengo cuánto es x al cuadrado, lo elevo hasta la cuarta y sale entonces que x a la octava viene a ser 16, ¿no? Acá salieron los dos valores del x, ¿no? De 1 y de 2 se tiene que el x debe ser solo la raíz de 2, ¿no? Porque el x debe ser positivo, ¿no? Por condición de existencia. Acá ya se encontró el conjunto solución, ¿no? Pero como dije, lo pude haber hecho directo, ¿no? X a la octava entonces viene a ser 16, 16 viene a ser el vuelto. Al pagar entonces con un billete de 100, ya tendríamos el resultado entonces de 84 soles, ¿no? Hago lo mismo que reemplazar el x no correcto y hallar que eso sale 16, ¿no? Por lo cual ahí entonces la clave es la D, ¿no? 84, ¿no? Conseguí que x cuadrado valga 2. X entonces va a salir al resolver eso, raíz de 2 y menos raíz de 2. Por condición de existencia, el x tenía que ser positivo, por lo cual el conjunto solución solo era la raíz de 2, ¿no? Eso reemplazando en el vuelto, es decir, en x a la octava, salía 16, ¿no? Un vuelto de 16 recibió devuelto 16, ¿no? Entonces el libro le costó 84, ¿no? Si pagó con 100, si solo recibió 16, pues le queda, el libro debió costarle 84. Ya está. Ya está el problemita 4, ¿no? Bastante sencillo. Simplemente al logaritmo que está en el medio se le aplicó propiedad, ¿no? Y luego otra propiedad de productos de logaritmo, ¿no? A ver, captura. ¿Tienen alguna duda? Háganla saber. Si no, vamos a pasar al siguiente.
Bien, problema número 5, otro problema de aplicación. Pedro tiene ahorrado 24.000 y desea depositar sus ahorros en diferentes bancos para ganar intereses, ¿no? El banco A le ofrece que si deposita 13.000, el monto que obtendrá en miles de soles al cabo de X meses será igual a f de x igual al logaritmo en base 4 de x más 4 más c, donde este x es mayor o igual a 0 y menor o igual a 12. Por parte, ¿no? El banco B le ofrece que con un depósito inicial de 11.000, el monto en miles de soles al cabo de X meses será de g de x igual al logaritmo en base 2 de x más 1 más d, ¿no? Donde ese x está entre 0 y 12. Si Pedro toma ambas opciones, ¿cuántos meses deberá transcurrir para que el monto obtenido en ambos bancos sea el mismo? Ok, entonces ahí tengo que encontrar el valor del x que cumpla que los montos sean iguales. A ver, pero inicialmente tengo dos funciones entonces ahí con logaritmos, ¿no? Dos expresiones logarítmicas. La primera es f de x igual al logaritmo en base 4 de x más 4 más c. Eso es para el banco A. Pero también me hablan de un depósito inicial. Es decir, al inicio, cuando no ha transcurrido ningún mes, o en el mes cero también se puede asumir, entonces, ¿no? En este mes cero, ¿qué sucede? Pues él ha hecho un depósito de 13.000, ¿no? Ahora, como el monto también está dado en miles de soles, ¿no? Voy a obviar esos tres ceros y simplemente voy a poner 13 de 1000, ¿no? Entonces, f de 0, como está en miles, representa solamente 13. Muy bien. ¿Y qué hago con ese f de 0 igual a 13? Pues lo reemplazo en la función logarítmica que me dan ahí. Entonces va a ser logaritmo en base 4 de 0 más 4 más c. Logaritmo en base 4 de 4 más c es igual a 13. Propiedad, el primero vale 1, ¿no? Entonces c vale 12, ¿no? El primero, todo este logaritmo en base 4 de 4, esto salía 1, pues. Este 1 pasa al otro a restar, por lo cual c vale. Entonces la función tendríamos logaritmo en base 4 de x más 4 más 12, ¿no? Ya está. Ahora, esto es para el banco A. Para el banco B, similar, hablan de un depósito inicial, ¿no? Un depósito está inicial, se deposita inicialmente 11.000, ¿no? Otra vez el depósito o el monto de la función, en este caso G, está dado en miles de soles. Y la función G está definida ahí. Otra vez, quiero inicialmente, es decir, cuando no ha transcurrido ningún mes. Eso significa que X debe ser 0, ¿no? Por lo cual, lo que me está dando de dato es que G evaluado en 0 es 11, ¿no? Le quito los tres ceritos porque ya está dado esto en miles de soles, ¿no? G de 0 es igual a 11 y reemplazando entonces en 0 en la función G, tendríamos logaritmo en base 2 de 0 más 1, logaritmo en base 2 de 0 más 1, es decir, de 1, más d es igual a 0. Ya cada uno debe recordar la propiedad de los logaritmos. Esto es 0, pues, ¿no? Entonces me sale que d vale 11. Si d vale 11, tendríamos lo siguiente. G igual a logaritmo en base 2 de x más 1 más 11. Ya tengo dos funciones, las dos funciones, ¿no? Que representan el dinero, ¿no? Que ha ahorrado y que le está generando intereses, ¿no? En el banco. Bien. A la pregunta acá es, ¿cuántos meses deberán transcurrir para que el monto obtenido en ambos bancos sea el mismo?
Y el x está entre 0 y 12. Entonces, ya de ahí por sí se debe descartar las dos últimas opciones, ¿no? Queda 5, 4 o 10. Pero ¿con cuál me quedo? ¿No? ¿Qué es lo que se busca? Si Pedro toma ambas opciones, ¿cuántos meses deben transcurrir para que el monto obtenido en ambos bancos sea igual? Entonces la función f debe ser igual a la función g. Eso es lo que se busca, ¿no? ¿Qué se busca encontrar? El x que cumpla eso. Muy bien. Entonces, vamos a comparar logaritmo en base 4 de x más 4, todo eso más 12 igual a logaritmo en base 2 de x más 1, todo más 11. Muy bien. Por lo cual, entonces acá vamos a restar, ¿no? Pasar todo hacia un lado, por ejemplo, las x, y simplificar, ¿no? Pero acá tenemos, por ejemplo, este 11 pasa al otro lado a restar, queda más 1, ¿no? Este más 1 recuerda que lo puedes colocar como un logaritmo, ¿no? Si acá está la suma, entonces yo puedo acá colocar logaritmo en base a quién. ¿De quién me conviene? De 4. De 4 en base a 4. Y sumarlo. Ahora, antes de eso también puedo darme cuenta que los logaritmos están teniendo otra base. Acá 4 y acá 2. Entonces, pero lo bueno es que 4 se puede escribir como 2 al cuadrado. Entonces puedo también cambiar, ¿no? Entonces, voy a acomodar primero. Lo cambio, o cambio este 4 a base 2, o coloco este 2 en base 4. Cualquiera de las dos opciones es válida. A ver, ¿qué es lo que ha hecho ahí? Porque está directo. Este logaritmo inicial lo ha dejado tal cual. Logaritmo en base 4 de x más 4. Y en vez de colocar 1, ha colocado logaritmo en base 4 de 4. ¿Por qué es equivalente a 1? Suma de dos logaritmos de base 4. ¿Qué se hace? Se coloca un solo logaritmo y se multiplican los argumentos. X más 4 por 4. Ahí está. Esto es lo que se ha hecho, ¿no? Colocó el 1 en base 4 y entonces usó propiedad de la suma. Ahora, acá yo quería que tengan la misma base. Como es base 2, ¿no? Aplico una propiedad sencilla. Si yo quiero que esto se vuelva 4, acá lo elevo al cuadrado y acá lo elevo al cuadrado, ¿no? Por lo cual va a ser ahora el logaritmo en base 4 de x más 1. ¿Por qué se hace eso? Porque tú fácilmente, si yo tengo logaritmo en base 2 de x más 1, esto va a ser igual a 2 sobre 2, lo voy a colocar adelante, ¿no? Y este 2 pasa como exponente y este 2 pasa como exponente de la base, como exponente del argumento. Entonces, esto se vuelve logaritmo en base 2 al cuadrado por x más 1 al cuadrado, diré, ¿no? No, esa es la propiedad que se usa, ¿no? Solo que ya cuando nos acostumbramos lo ponemos directo, ¿no? Al cuadrado al cuadrado. Y ya está. Entonces, ahora lo que se tiene esto es una ecuación logarítmica, ¿no? Esta es una ecuación logarítmica. Ahí está la igualdad. Pero es una igualdad de dos logaritmos con la misma base. Base 4, base 4. Sí se puede comparar, ¿no? En cambio, si eran diferentes bases, no, pues no había forma de comparar esos dos logaritmos. Entonces, ¿qué se compara si los logaritmos tienen la misma base? Pues los argumentos. Es decir, 4x, 4 por x más 4 va a ser igual a x más 1 al cuadrado, ¿no? Es decir, 4x más 16 va a ser igual a x más 1 al cuadrado. Resolviendo esto ya es una ecuación cuadrática, ¿no? Lo paso todo hacia un lado, x cuadrado más 2x más 1, ¿no? Viene a ser igual entonces a, ¿no? Porque esto es x cuadrado más 2x más 1,
El 4 pasa a restar 2x menos 4 menos 2x, 1 menos 16 menos 15. Aplico aspa, xx, menos 5 y 3 y cumple el aspa, ¿no? Por lo cual entonces ahí tendríamos lo siguiente, ¿no? Que x sale menos 3 y que x sale 5, ¿no? Entonces acá sale x menos 5 por x más 3, ¿no? Igual a 0. De eso sale menos 3 y 5. Bien, acá entonces tengo dos posibles respuestas. Acá no he hecho lo que es la existencia, ¿no? Pero además de eso me daban eh, ciertas condiciones para la x, ¿no? Me daban los dominios, ¿no? El x estaba entre 0 y 12. Eso quiere decir que el menos 3 se descarta, ¿no? Porque eso no está entre 0 y 12, ¿no? El único que quedaría sería entonces 5, ¿no? Por lo cual, acá desde 0 por si acaso, solo se queda con el 5 porque el x debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 12. Está en ambas condiciones, ¿no? Y ya con eso se acabó, ¿no? Para que los montos sean iguales, debe pasar 5 meses, ¿no? Y eso sería la clave, ¿no? La clave dada, ¿no? Ahí está. También captura el problema número 5 para pasar al siguiente. A ver, vamos a borrar. Y vamos con el problema 6. Bien. ¿Qué me dan ahí? Me dicen, haya la suma de las soluciones enteras de la inecuación. Y me dan una inecuación logarítmica, ¿no? Logaritmo en base 4 de 5x menos x cuadrado más 1. Bien, esta inecuación logarítmica, entonces siempre se va a resolver la existencia, ¿no? Y luego el proceso de resolver la inecuación. A ver, por existencia. ¿Qué me dice por existencia? Ah, que los argumentos siempre deben ser mayores a 0, ¿no? Ah, entonces 5x menos x cuadrado es mayor a 0. Acá puedo factorizar un x y tengo ahí x. Acá debería ser al revés, ¿no? Acá está mal el PPT. Factorizo un x, acá quedaría 5 menos x, ¿no? Mayor a 0, ¿no? 5 menos x. Y luego, para no complicarnos, multiplico por menos y voy a tener x por x menos 5 menor a 0, ¿no? Y luego hago mi recta y consigo ahí que x va entre 5, entre 0 y 5, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está mal el factor, ¿no? Eso recordando de que esto se hacía, ¿no? Se hacía una recta, se colocaba el 0, se colocaba el 5, que eran los puntos críticos, se colocaba de derecha a izquierda más, menos y más. Y como he dicho que son los menores, pues tomaba este intervalo sin tomar ni el 0 ni el 5, ¿no? Por lo cual era entre 0 y 5, ¿no? Eso, ¿no? Con esa corrección, ¿no? Bien, entonces entre x está entre 0 y 5. Eso es la condición de existencia. Ahora hay que resolver la inecuación. Ahora, en el lado derecho tengo 1, ¿no? Pero recuerde que ese 1 también lo puedes escribir como un logaritmo, ¿no? Logaritmo en base 4 de 4. Y ahora acá sí ya puedo aplicar propiedad de inecuaciones logarítmicas. ¿La propiedad cuándo se usa? Cuando se tienen logaritmos de la misma base. Y acá la base es 4, es decir, mayor a 1. Cuando la base es mayor a 1, esta desigualdad se mantiene, ¿no? Entonces, los argumentos
5x menos x cuadrado va a ser mayor a 4. 5x menos x cuadrado mayor a 4. Una inecuación cuadrática lo paso todo hacia un lado. Tendríamos x cuadrado menos 5x más 4 menor a 0. Y acá aplico aspa, ¿no? X y menos 4 y menos 1, ¿no? Ahí está, ¿no? X menos 4 por x menos 1, ¿no? O x menos 1 por x menos 4. Todo que menor a 0. Ahora, ya vuelvo a aplicar entonces la regla de signos y sale entre 1 y 4, ¿no? Acá se ha aplicado entonces la regla de signos. Vamos a dibujar, ¿no? Entonces ahí coloco los puntos críticos, ¿no? El punto crítico del primero sería 1. El punto crítico del segundo sería 4. Y entonces de derecha a izquierda pongo más, menos, más. Como dice menor, entonces la del signo menos, la zona de signo menos. Como no dice igual, el 1 abierto y el 4 abierto. Y por eso X salió entre 1 y 4 abierto. Bien, entre la condición de existencia y la resolución de la inecuación, lo que quedaría es intersectar, ¿no? Porque ambas condiciones se deben cumplir, ¿no? Entonces, de 1 y de 2 a la vez, al intersectar, solo me queda de 1 a 4 abierto. ¿Por qué? Porque este segundo intervalo de 1 a 4 está contenido en 0 y 5, ¿no? Entonces, ese viene a ser mi conjunto de solución. ¿Qué pide? La suma de las soluciones enteras, ¿no? ¿Qué soluciones enteras hay? Pues está el número 2 y el número 3, ¿no? Nada más, ¿no? Porque el 1 y el 4 están abiertos, ¿no? Entonces la suma de soluciones enteras sería 5. Y estaría entonces la clave del ejercicio 6, ¿no? Ya pueden tomarle captura. Entonces el problema era bastante sencillo, el tema inecuaciones logarítmicas, ¿no? Vamos a ver. La clave era la C. ¿Qué? Siguiente problemita. Determina la menor solución de la inecuación. Y entonces me dan una raíz cuarta del logaritmo en base 2 de 7 menos 2x sobre 3 menos x. Y dice que todo eso es menor a 1. Muy bien. Vamos a resolver entonces esa inecuación. Solución. Otra vez por existencia porque hay un logaritmo. Cada vez que veo logaritmos, tengo que poner mi condición de existencia. El argumento de esto de acá, 7 menos 2x sobre 3 menos x debe ser mayor a 0, ¿no? Y ahí está entonces la resolución. A ver, ¿cómo se resuelve eso? Recordando que si 7 menos 2x entre 3 menos x es mayor a 0, si tú lo multiplicas por menos, o le cambias el orden nada más, pones 2x menos 7, has factorizado el signo menos. Y lo mismo acá abajo, ¿no? 3 menos x es lo mismo que factorizar el menos, y sería x menos 3, ¿no? Acá factorizar el menos, acá el menos, pero se cancelan, ¿no? Entonces es como invertir nada más y la desigualdad se sigue manteniendo, ¿no? Porque los menos se cancelaron, ¿no? No intervinieron, ¿no? Si solo hubiese habido un menos afuera, ahí sí se invierte, ¿no? Bien, acá los puntos críticos serían 2, ¿no? Tendríamos ahí que dibujar y tendríamos el punto 3 y el punto 7 medios, ¿no? 7 medios recuerda que es 3,5, ¿no? Entonces está a la derecha, ¿no?
Entonces de acá pinto derecha más, centro menos, izquierda más, ¿no? Y dice los mayores. Entonces todas las zonas de signo positivo. Como no dice igual, abierto, abierto, ¿no? Y entonces esas son las zonas que se pintan, ¿no? Esta zona y esta zona, ¿no? Y eso viene a ser el primer conjunto solución, ¿no? De menos infinito hasta 3 abierto, unido de 7 medios a más infinito. Primera condición, la condición de existencia. Bien, a seguir resolviendo. Ahora, la resolución también, esto es por logaritmo, ¿no? Esto es por logaritmo. Pero eso no implica que sea la única condición. También por existencia, recuerda que todo lo que está dentro de una raíz cuadrada o una raíz de índice par, como en este caso porque es una raíz cuarta, todo eso debe ser mayor o igual a cero, ¿no? Esa es la condición de existencia. Entonces se tiene que el logaritmo en base 2 de 7 menos 2x sobre 3 menos x es mayor o igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que esto de acá aplicando logaritmos tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo acá arriba, de color negro. Logaritmo en base 2 de 7 menos 2x sobre 3 menos x, ¿no? Y acá dice que es mayor o igual a 0. Pero yo lo puedo escribir como logaritmo en base 2, ese 0, ¿no? En vez de escribir 0, puedo poner logaritmo en base 2, porque tienen que tener la misma base. ¿De quién? Pues de 1, ¿no? Eso es 0, ¿no? Y ahora sí, como las bases son 2, entonces esto es equivalente a decir solo la comparación de argumento, ¿no? 7 menos 2x sobre 3 menos x y acá 1, ¿no? Como la base es mayor, mayor a 1, pues entonces la desigualdad se mantiene. El símbolo se mantiene. Eso es lo que se ha hecho acá. Y una vez que ya tengo esa inecuación racional, pues hay que resolverla, ¿no? Lo que sí no puedo yo resolver en una inecuación es tomo todo esto y lo paso al otro lado a multiplicar, ¿no? Eso no existe. No se puede hacer eso, ¿no? No puedo pasar de un lado al otro a multiplicar o dividir en inecuaciones, ¿no? A menos que en realidad sepa el signo, ¿no? Bien, acá este 1 pasa a restar, ¿no? Ahí está. Y luego de pasar a restar, formo la fracción, ¿no? 7 menos 2x menos 3 más x, ¿no? Entonces queda x menos 4 sobre x menos 3. Todo mayor o igual a 0. A ver, ¿de dónde salió eso tan rápido? Pues esto de acá, vamos a ponerlo acá pequeño, es 7 menos 2x menos todo esto, ¿no? 3 menos x. Todo sobre 3 menos x, ¿no? Todo mayor o igual a 0. Acá el 7 se le resta 3, ahí sale 4. Entonces esto queda 4 menos 2x más x menos x sobre 3 menos x. Todo mayor o igual a 0. Entonces factoriza el signo arriba, se da x menos 4. Se factoriza el signo abajo, queda x menos 3. Los signos factorizados se cancelan y queda eso, ¿no? X menos 4 sobre x menos 3 mayor o igual a 0. Otra vez, regla de signos y ya pues. Tendríamos ahí el conjunto para x, entonces sería de menos infinito hasta 3 abierto, unido de 4 cerrado a más infinito. ¿De dónde sale eso? Pues
Vamos a dibujarlo acá y vamos a colocar, ¿no? Puntos críticos, 3 y 4. Coloco más, menos, más. Y en este caso voy a pintar los positivos, ¿no? Este y este. Pero recuerda que, como dice igual, es cerrado en 4, pero tiene que ser abierto en 3, porque 3 está en el denominador, ¿no? No puede ser 3. Entonces, el 3 es ese hueco, ¿no? Y por eso sale de menos infinito a 3 abierto unido de 4 a más infinito. Bien, estas son las condiciones de existencia. Hasta ahí no he resuelto la inecuación. Sigo. Ahora sí, a resolver la inecuación. Como está una raíz cuarta, lo elevo a la cuarta, ¿no? Al elevarlo a la cuarta, entonces desaparece, ¿no? Entonces, si esto yo lo elevo a la cuarta, esto también lo elevo a la cuarta, ¿no? Como estoy elevando una potencia par, no se altera la desigualdad. Chao la raíz con el exponente, queda logaritmo en base 2 de 7 menos 2x sobre 3 menos x, y queda menor a 1, ¿no? Porque 1 a la cuarta, ¿no? Acá otra vez, esto se puede escribir como logaritmo en base, ¿quién? De 2, ¿no? Y aplicar propiedad, ¿no? Ahí aplicar propiedad, entonces, ¿qué tendríamos? 7 menos 2x sobre 3 menos x es menor a 2, ¿no? Y ese 2 pasa a la izquierda a restar y tendríamos esa fracción, ¿no? Entonces esto es lo que queda, ¿no? 7 menos 2x sobre 3 menos x, todo menor a 2, ¿no? Ya. Ahora esto lo resuelvo. Entonces acá, al resolver, ¿qué tendríamos? 7 menos 2x menos 2 veces 3 menos x, todo sobre 3 menos x, ¿no? Todo menor a 0. En el numerador queda 7 menos 6, queda 1, menos 2 más 2 se cancela y queda solo 3 menos x, ¿no? Todo menor a 0. Y ahí sale rápido, ¿no? Ahí sale entonces 1 sobre x menos 3. Lo invierto, y como invertí una vez y cancelo el signo, se cambia la desigualdad, ¿no? Entonces acá simplemente esto es decir que x es mayor a 3, ¿no? ¿No? Esto es lo mismo que decir que x es mayor a 3. Ya está. Por lo cual, de la primera, de la segunda y de la tercera condición, ahora intersecto, ¿no? Al decir los mayores a 3, y acá tenía de 7 medios hacia adelante, entonces sigue quedando de 7 medios hacia adelante, ¿no? Se cancela ya la parte de menos 3, de menos infinito hasta 3, ¿no? Eso no cumpliría, ¿no? Acá con la segunda condición, de 4 hacia adelante, entonces este va a quedar, este es un conjunto más chiquito. Entonces al final queda de 4 a más infinito, ¿no? O dibujas, ¿no? Intersectas el dibujo, ¿no? Dale, ¿no? Entonces la menor solución de este conjunto es 4, que era lo que pedía, ¿no? Ahí es la menor solución de dicha inecuación, ¿no? Entonces la clave ahí es la D, ¿no? A ver, dame la captura para terminar con el último problemita. Bien, un problema de aplicación ahora para cerrar. Dice, el número n de especies que viven en una determinada área natural, por ejemplo, en un bosque, de superficie S en metros cuadrados, está modelado por la ecuación logaritmo de n es igual a logaritmo de c es igual a 3 veces logaritmo de s, donde c es una constante positiva que depende del tipo de hábitat. ¿En cuántas veces se incrementará la, la cantidad de especies que viven en cierta área si ésta se duplica en la superficie? Ok. Entonces tengo un modelo matemático que está definido por
una igualdad o una ecuación de logaritmos, ¿no? Pero son logaritmos decimales, ¿no? No está escrito ahí la base, ¿no? Si no está escrito, se asume que es la base 10, ¿no? Bien, a ver, vamos a poner ahí las siguientes letras o variables. S de 0 va a representar la superficie inicial, ¿no? Porque recuerden que S mayúscula representaba la superficie, ¿no? Pero en metros cuadrados. ¿Qué decía? N, el número de n especies que viven en una determinada área natural, por ejemplo, en un bosque de superficie n, está modelado por esto. Pero ¿qué pasa si la superficie cambia? Si la superficie cambia, entonces todo el modelo va a variar, ¿no? Bueno, el modelo se mantiene, pero este S es el que va a variar, mejor dicho. Y justamente eso es lo que sucede, ¿no? Porque dice, ¿en cuántas veces se incrementará la cantidad de especies? ¿Quién viene a ser la cantidad de especies? N, ¿no? Si la superficie se duplica. Si la superficie inicial es S sub 0, la superficie final va a ser 2 veces S sub 0. La cantidad inicial de N, ¿no? Es N, o también le puedo llamar N sub 0. Quiero al final saber cuánto sale el nuevo N, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Logaritmo de N o de N sub 0 es igual al logaritmo de C más 3 veces el logaritmo de S sub 0. Esto es lo mismo que la misma ecuación inicial, solo que le ha cambiado las letras para conveniencia. Ahora, por propiedad, recordando que este 3 que multiplica puede pasar a el exponente, ¿no? Propiedad del sombrerito. Luego, acá tengo una suma de logaritmos. Suma de logaritmos, ¿no? Entonces, es un solo logaritmo en base 10 en este caso y se multiplica c por s sub 0 al cubo, ¿no? Ahí está. Y por último tendría una igualdad, ¿no? Una igualdad entre dos logaritmos. ¿Eso qué quiere decir? Que estos valores, tanto n sub 0, este n sub 0 como todo lo que está dentro del corchete deben ser iguales. N sub 0 va a ser igual a c por s sub 0 al cubo, ¿no? Eso es lo que se tiene. Es decir, esto que teníamos inicialmente escrito se puede transformar a esto, ¿no? Es su equivalente. Ahora, ¿qué sucede si el S sub 0 se duplica? Es decir, la nueva S va a ser 2 veces S sub 0. Pues acá tendríamos lo siguiente, ¿no? De la propiedad tendríamos lo siguiente, ¿no? Logaritmo en base en el logaritmo decimal de n igual al logaritmo de c más 3 veces el logaritmo de 2 veces s sub 0. Igual entonces, como se ha hecho anteriormente, este 3 sube, ¿no? Luego, una suma de logaritmos, se convierte en un solo logaritmo, ¿no? Ahí está el logaritmo de c por 2 veces s sub 0 al cubo. Y luego otra vez una comparación de dos logaritmos, ¿no? Logaritmo de n, este n, se debe comparar con todo esto del corchete, ¿no? Y ahí voy a tener entonces n es igual a c por 2 veces s sub 0 al cubo, ¿no? Eso es lo mismo que esto de acá, ¿no? N es igual a 8 por c por s sub 0 al cubo, ¿no? El 2 se está elevando al cubo, ¿no? Propiedades exponenciales. Y hay que recordar entonces que anteriormente yo definí cuánto era c por s sub 0 elevado al cubo. Acá le he puesto en el lado izquierdo. Eso viene a ser n sub 0. Entonces, si eso viene a ser n sub 0, esto va a salir 8 veces n sub 0, ¿no?
Ahora, acá en el PPT está de más este 2. Ahora, leamos la pregunta de nuevo, porque ¿qué te pide? ¿En cuántas veces se incrementará la cantidad de especies que viven en cierta área natural si ésta se duplica en la superficie? Bien, entonces inicialmente yo tenía un n sub 0, actualmente tengo 8 veces n sub 0. Ahora, si tú tenías n sub 0 inicialmente y ahora tienes 8 veces n sub 0, ¿en cuánto aumentó? Pues no aumentó 8, ¿no? Sino aumentó más 7, ¿no? N sub 0. Entonces, de lo que tenía, aumentó 7 veces, ¿no? Un aumento de más 7 veces ello, ¿no? Por lo cual la clave ahí es la C, ¿no? Y ya tendríamos ahí la respuesta, ¿no? Si el área se duplica en la superficie, la cantidad de especies incrementa 7 veces lo que tenía inicialmente, ¿no? Ahora es 8 veces lo que tenía inicialmente, ¿no? ¿No? Pero acá lo que te pide, ¿no? Para que seamos claros, es el incremento, ¿no? Por eso el incremento fue de 7 veces. Muy bien. Ahí está entonces la resolución del ejercicio 8. Y vamos a pasar a mostrar las claves de los ejercicios propuestos, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos la 1, la D, dado, la 2, la A, la 3, la E, la 4, la B, la 5 también la B, la 6, la D, la 7, la A y por último la 8, la C, ¿no? Esas serían todas las claves de los ejercicios propuestos. Bien, con eso culminamos entonces. Si no hay preguntas, espero que hayan tomado las capturas. Y entonces eso sería todo. Muy bien. Entonces yo ya me despido. Nos vemos.